Saludos para todas y para todos los que se conectan con nosotros, como cada semana, a través de las plataformas de Radio Fe y Alegría, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, a donde quiera que podamos estar. Allí vamos a poner nuestra opinión, vamos a hablar, vamos a informar, vamos a poner a nuestros periodistas y sobre todo los temas a los que quisiéramos hacerle zoom para entender y tener herramientas para mejorar la interpretación de lo que ocurre en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Venimos de 3 programas de política exterior. Hemos visto en las últimas semanas el conflicto de Israel y de Irán. Hemos visto lo que pasa o no pasa en Ecuador con el conflicto armado que se declaró a principio de año. Y también, bueno, hemos visto cómo viven los venezolanos en el mundo Milei, ¿no? Entonces, esta semana vamos a tener un tema completamente diferente, pero quizás que puede ser transversal a esos que hemos hablado hasta hace un momento. Y para ello tenemos a Susana Reina. Ella es feminista, es psicóloga y la hemos invitado justamente para hablar de algunos temas y los retos que tiene el Estado venezolano sobre el feminismo, sobre la igualdad. Susana, gracias por estos minutos a Radio Fe y Alegría. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Héctor. Bien contenta desde Maracaibo en este momento. Ah, qué bueno. Mira, Susana, vamos a empezar por el principio. No me gusta dar nada por entendido, sobre todo con las audiencias, y empecemos desde cero. ¿Qué es el feminismo? Quiero empezar por allí. Sí, muy buena pregunta. Feminismo es un movimiento político social que busca para las mujeres los mismos privilegios y derechos que han tenido los hombres por ser hombres desde la historia de la humanidad. Es un movimiento que tiene unos 300 años, es pacífico, lo que busca es poner en evidencia las múltiples discriminaciones, desigualdades que las mujeres hemos acumulado histórica y estructuralmente a lo largo de los años. Solo por eso, por ser mujeres. Entonces, hace 300 años, pues un grupo de mujeres dijo, ¿por qué? ¿Y por qué los derechos del ciudadano y del hombre no son de la mujer y la ciudadana también? ¿Y por qué nosotras no votamos? ¿Y por qué nosotras no tenemos libertad económica y financiera? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces, bueno, se montó este andamiaje que ha pasado de generación en generación buscando hacer evidente estas intolerancias y, por lo tanto, hacer los ajustes que sean necesarios para conseguir igualdad. No se trata de un movimiento hembrista que busque poner a las mujeres por encima de todo, sino decir, mira, somos mitad y mitad de la población, ¿cómo es posible que cuando se toman decisiones públicas y políticas, pues las mujeres no estamos en todo eso? Y esto sigue pasando hoy, Héctor, así que no es una cosa del pasado, ni mucho menos, sino que es un movimiento que está sumamente activo y con deseos de desaparecer. Ojalá dentro de unos años nuestras nietas digan que locura que había una cosa que se llamaba feminismo, porque eso significaría que alcanzamos la verdadera igualdad. Y justamente hoy quizás uno pudiera pensar que no existen esas brechas de las que tú mencionas. Uno dice, bueno, en pleno siglo XXI, año 2024, tenemos un contexto global en teoría de oportunidades, de igualdad, pero si tuviésemos que evidenciar esas brechas en puntos específicos para que lo entendamos mejor, Susana, ¿cómo entendemos hoy que existe la causa justificante del feminismo? Sí, bueno, justamente lo que tú dices, en los hechos, en las estadísticas, en los datos, no existe reporte global mundial que diga que en algún país del planeta se ha alcanzado la igualdad plena, que hay un cierre de brecha igual a cero. En todos los países, hasta en los más desarrollados, todavía hay, claro, los más desarrollados tienen brechas más cortas, ¿sabes? Han transitado una serie de avances innegables, pero otros están yo diría que en uno completo, o sea que en términos de educación, de alcance digital, por ejemplo, la brecha digital que hay entre hombres y mujeres es real. La brecha salarial, hace poco la ENCODI, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, lo volvió a medir y lo volvió a ratificar año a año. Por cada dólar que gana un hombre en Venezuela, las mujeres ganan 70 y algo de céntimos. Entonces, y eso se incrementa a medida que los puestos se van haciendo más altos. Tienes una brecha también en el acceso a la protección para higiene o salud menstrual o anticonceptivos o los derechos sexuales y reproductivos, la violencia obstétrica. Tienes una brecha también en términos de lo que sufren las mujeres como violencia física, los feminicidios que van en incremento. Increíblemente, México, por ejemplo, tiene 11 mujeres al día. 11 mujeres al día son asesinadas a manos de sus parejas o exparejas por temas de que el hombre cree que ella es su propiedad. Es decir, que donde te metas, hay en todos los ámbitos de la vida, hay situaciones que impactan de manera diferencial a las mujeres con mucha más fuerza y dureza que lo que
viven los hombres. En términos de representación política, por ejemplo, de 197 países en el mundo, apenas 6 o 7 son jefas de Estado. Y entonces tú dices, bueno, ¿será que las mujeres no quieren, no pueden? No, no, nada de eso. Las capacidades son las mismas, pero hay reglas estructurales, institucionalizadas, que discriminan la participación de las mujeres. Y tú ves como, por ejemplo, Estados Unidos en su vida ha tenido una mujer presidenta, uno de los países que más se ufana de la democracia. Es decir, que no es un tema aislado, sino que es un sistema de vida que supone que los privilegios masculinos son garantizados y que lo femenino es minimizado sistemáticamente. O sea, no solamente polariza entre macho-hembra, sino que además le da mayor jerarquía a lo que viene por el lado masculino. Así que esas son las cosas que hay que modificar. Finalmente se trata de un tema de equilibrio de poder, ¿sabes? De Claro. equilibrar las cargas para que tanto mujeres como hombres, independientemente de su sexo, tengan las mismas opciones y oportunidades. Palabras que están asociadas a Susana Reina en Internet. Uno busca a Susana Reina y va a encontrar, por ejemplo, Femdata o Feminismo Ins. ¿Estas iniciativas qué son? Explícale un poco a la gente porque quizás cuando termine la entrevista te van a buscar en Google. Ojalá. Sí, buenísimo. Empiezo por Feminismo Inc., que así como mi hija querida de 9 años, yo venía trabajando en una empresa privada, sigo trabajando para una empresa privada, un consorcio de compañías de seguros, y empecé a notar esas diferencias, esas discriminaciones entre mujeres y hombres en cuanto a acceso a cargos, a puestos, a contrataciones, despidos, ese tipo de cosas. El tema maternal, que es tan difícil en las empresas, ¿no? De manejar. Entonces, pues nada, yo dije, voy a empezar a hacer un trabajo interno de cierre de brechas. Y fue tan bueno que entonces lo abrí afuera a la comunidad, empezó como un trabajo de responsabilidad social empresarial del grupo asegurador, pero ya cogió después vida propia. Y entonces yo me dedico desde Feminismo Inc. con un equipo bien bueno de gente que me acompaña a hacer visible la discriminación, ¿sabes? Es como crear conciencia de género, es como decir eso que te pasa a ti no es por ti, es porque perteneces a un colectivo de mujeres que hemos pasado por allí. Y eso creo que trae mucha, ¿sabes? Mucha tranquilidad para muchas mujeres que creen que hay algo defectuoso en ellas. Y el tema no es arreglar a las mujeres, el tema es arreglar el sistema y la cultura para que una mujer poderosa, por ejemplo, no sea vista con susto. ¿Sabes? Que nos acostumbremos a que el poder puede ser ejercido por hombres y mujeres en igualdad. Y luego Femdata es más reciente, lo tengo con una socia, Vanessa Marcano, en México, que trata de trabajar estos temas, pero a lo interno de las corporaciones. Cada vez más con la emergencia de los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda del Pacto Global, pues esto ha estado en la palestra, es decir, ha sido muy manejado en comparación a hace 10 años atrás, que nadie hablaba de estas cosas, por lo menos no estaba en la agenda pública de una forma tan intensa como ahora. Entonces hay que aprovechar esto porque sí es cierto que hay muchas organizaciones que se revisan y que entonces piensan, bueno, ¿cómo podemos hacer para retener mayor talento de las mujeres que no tengan que salir del ámbito laboral porque tienen que cuidar, porque tienen que atender otros elementos que las sacan de esa carrera? Pero más aún, nuestro reclamo es, ¿por qué no modificas esas reglas para que no sea una lógica masculina la que priva, sino que se adapte a las necesidades y expectativas de las mujeres? Entonces, en eso estamos. Es básicamente un tema de transformación cultural que entendemos que es necesario para poder tener una sociedad de mayor justicia y mayor igualdad, y no como ahora, que casi que tienes que caerte a codazo para poder estar en las posiciones de poder político y económico, básicamente. Escuchándote, Susana, uno piensa, bueno, ¿qué sistema político puede ser más coherente con las demandas del feminismo? Y sin duda, a mí se me ocurre el democrático, a mí se me ocurre Mm. la democracia como un sistema político en el que las demandas del feminismo son cubiertas. Vamos a hablar de Venezuela, de nuestro país, porque, bueno, el próximo 28 de julio tenemos elecciones presidenciales en las que, por cierto, no hay candidatas mujeres, son todos candidatos hombres y quizás preguntarte por los retos que tiene el Estado venezolano sobre feminismo. Nosotros tampoco hemos tenido una mujer presidenta. Es así, y las poquitas que se han acercado, pues, aunque son muy queridas y muy populares, fíjate que siempre pasa algo y no salen en la foto final. Pero si ha quedado algo en evidencia en este proceso, ha sido el enorme empuje que las mujeres de los partidos políticos han dado y la lección de política con P mayúscula
que han mostrado con sus acciones y sus declaraciones, de Elsa Solórzano, María Beatriz Martínez, la misma María Corina Machado, Corina Lloris, y otro montón de mujeres, Nora Bracho, que están allí, que no es casual que estén en este momento allí, porque Héctor, desde hace más de 30 años, esas mujeres, que las conozco muy bien, Manuela Bolívar, Andrea Tavares, todas ellas fueron parte del grupo que se formó con Evangelina García Príncipe, paz descanse, ex ministra de la Mujer y senadora de la República, mi maestra particular, y muchas otras que empezaron a, sabes, a trabajar desde la formación, la capacitación y además a hacer denuncia acerca de la violencia política que se vivía y vive aún al interior de los partidos políticos. Y entonces, bueno, eso emerge en algún momento, es decir, tanto invertir en esa formación, pues ahí tienes una camada, una nueva generación de mujeres que, bueno, que su futuro para mí se pierde de vista, que estoy segura de que si no es ahora por la transición, un poquito más adelante, no muy lejos, pues muchas de ellas van a estar en posiciones realmente claves. Ahora, el Estado venezolano está en deuda con las mujeres, más allá de que exista un Ministerio de la Mujer y de que vivan sacando misiones, ese tipo de cosas, pues uno ve que primero hay opacidad de las cifras, tú no sabes si lo que se invierte en esos programas realmente llega a quien tiene que llegar y no sabes el impacto. Pero por otro lado, cosas tan elementales como por ejemplo la elaboración de un reglamento que acompañe la ley orgánica de una vida libre de violencia para que su ejecución pase de lo formal a lo sustantivo, eso no existe y las mujeres estamos en indefensión total ante ese tipo de casos porque no sabemos a quién denunciar, cómo hacer, no se han entrenado los funcionarios, no hay casas de refugio y acogida para quienes se atrevan y denuncien a su maltratador. Es decir, que hay un vacío allí enorme. Y hay mucho de publicidad y propaganda, pero poco de, ¿sabes?, de sustancia, que tú digas, bueno, esto está actuando a favor de las mujeres. Yo creo además que a las mujeres también se nos ha ninguneado bastante por temas de estereotipos y sesgos de mujeres asociadas al poder. Entonces una mujer tiene que demostrar un montón de que sabe que es perfecta para poder acceder, en cambio a los hombres ese tipo de pruebas no se le exigen. Así que yo creo que hay que trabajar mucho a nivel educativo para decir estas cosas, para mostrarlas, para ver con hechos concretos, y por eso yo desde mi cuenta Feminismo Inc. vivo mostrando, mira, no hay mujeres en este espacio, ¿dónde está la voz de las mujeres recogida aquí? Miren estas frases absolutamente misóginas, porque a veces creen que exageramos, ¿sabes, Héctor? A veces creen que es que uno, si uno es una resentida feminista y te tiran encima tu cosa feminazi, pero claro, eso es lo más fácil, yo digo, cuando no hay argumentos, vienen los insultos, entonces lo importante es tener data para decir eso es machismo, esto es exclusión, esto es misoginia. Y así tú vas generando una nueva percepción en la gente, que la gente se pare y diga ya va, como que sí, ¿sabes? Y vas ganando aliados. Yo creo que esto un tema de ganar alianzas, hombres y mujeres. Y ojo, cuando hablo de patriarcado no hablo de hombres, cuando hablo de patriarcado hablo de mujeres y hombres que creen que lo masculino es más importante y mejor que lo femenino. Entonces, creo que allí ponemos el tema en la balanza de lo social, no del tema de las mujeres hablando de mujeres entre ellas para ver cómo resuelven sus cosas. No, es un tema que nos convoca a la sociedad por completo. Así que yo creo que tengo mucha esperanza de que ahora haya un resurgimiento democrático de equilibrio de poder entre mujeres y hombres que le hemos apostado a este proceso y que cada vez más mujeres se sientan convocadas a formar parte de estas iniciativas. Has mencionado dentro de las evidencias del Estado venezolano y la desigualdad, pues, la ley que se aprobó hace algunos años de una vida libre de violencia que no tiene el reglamento. Has mencionado también que no hay cifras de las que uno pueda consultar. Sin embargo, la realidad nos has dicho que habla por sí sola. ¿De qué realidad exactamente estamos hablando si nos comparamos? Las comparaciones son odiosas y menos cuando se trata de la vida. Pero mirando la región, mirando América Latina, ¿en qué posición está Venezuela sobre violencia hacia las mujeres y lo más grave, sobre los femicidios? Y quisiera que me explicaras, perdona, esa diferencia entre femicidio y feminicidio, que a veces, incluso en el lenguaje periodístico, uno se pierde y dice, bueno, pero ¿qué cosa es una y qué Claro. cosa es la otra? Sí, mira, no es fácil hacer como un ranking porque la mayoría de los países tienen cifras oficiales gubernamentales. En Venezuela tenemos cifras rajuñadas de distintas ONG. ¿Cuántos casos te llegaron a ti? ¿Cuántos supiste tú? Se suma, Utopic, CEPAS y así, más o menos para tener como una brújula
para saber si la cosa va peor o mejor, pero no cantidad de homicidios que ocurren, que tipificarían como femicidio, pues pasan como un homicidio normal o no se da cuenta de ello, ¿no? Cuba, por ejemplo, es otro país donde tampoco hay opacidad de cifras. Bueno, tiene relación con esto de regímenes democrático abierto, transparente versus sistemas un poco más, más duros, ¿no? En términos del manejo de sus políticas públicas. Así que yo creo que la que más llama la atención de la región es México, que te comentaba que eran 11 femicidios al día, bueno, que es durísimo, que es muy grave, pero además el tema se complica porque el femicidio es como la punta del iceberg de por lo menos 25 tipos de violencia penalizadas, que van desde las más sutiles hasta las más evidentes. Entonces tienes violencia institucional, simbólica, obstétrica, física, psicológica. Entonces no es fácil como categorizar cada una de estas cosas y por otro lado, los procesos de denuncia no son sencillos, o sea, no toda mujer tiene, tiene los recursos, la valentía, el acompañamiento legal necesario para poder dar ese gran paso, porque después, ¿qué? Después puede ser peor. Entonces muchas prefieren callar y además para muchas no tener independencia económica o financiera complica mucho más el panorama. Por eso nosotros decimos la mejor cura contra la violencia es la autonomía económica. ¿Sabes? Que más mujeres tengan posibilidades de tener su independencia para poder abandonar al maltratador, si no, está complicada. Ahora, la diferencia entre femicidio y feminicidio es que, y esto no es para todos los países, por ejemplo, en el caso venezolano, y no está en la ley así, en la ley aparece femicidio, ¿ok? Que es mujer asesinada a manos de pareja, por temas, eh, antes le llamaban pasionales, eso ya no se usa porque pones la pasión como una, ¿cómo se llama esto? Una causa o un permiso, pues, para matar, porque, bueno, el pobre hombre, pues, se volvió loco. A veces se romantiza, se victimiza el victimario, entonces eso está mal. Pero feminicidio fue la palabra que se acuñó para mostrar cómo el Estado impunemente no atiende este tipo de problemas. Es como un doble asesinato. O sea, primero te asesina tu pareja y después el Estado porque no toma acción. Entonces es como para hacer esa distinción entre la impunidad estatal para no resolver este tipo de casos, ¿no? Pero en México, por ejemplo, se usa feminicidio y femicidio como sinónimos, pero en el caso venezolano, las legisladoras que atienden estos temas decidieron dejar la distinción porque vale la pena, o sea, lo que se contabiliza son femicidios, pero el feminicidio es como el concepto que supone que el Estado debiera hacer mucho más de lo que realmente hace y no hace. Esa es Algo que, por ejemplo, el Sistema de Naciones Unidas, ONU Mujeres, haya dicho para este quinquenio, para estos próximos 2 años, para estos próximos 10 años, en los que Venezuela pueda encaminarse para disminuir las brechas? ¿En qué marco nos Sí, estamos moviendo? sí, ONU Mujeres está abriendo desde hace un par de años oficina en Venezuela, cosa que es una muy buena noticia porque siempre nos relacionábamos con las de México o con las de Panamá en Centroamérica, pero bueno, ya teniendo oficina en el país, pues bueno, hay más posibilidades de apoyo, de intervención y es bien bueno porque bueno, tienen programas excelentes, sobre todo para quienes escuchan y están interesadas en formación gratuita y de buen nivel, métase en la página de ONU Mujeres y hay una batería sobre todo del ABC, porque hay mucha desinformación. Se cree que el feminismo es una cosa loca y que eso es mentira, que hay igualdad en todos lados y que más queremos las mujeres, pero hay que formarse. O sea, la desinformación no ayuda para nada y ONU Mujeres da muy buen apoyo en ese sentido. Y por otro lado, el tema de este año, cuando la ocasión del Día de la Mujer del 8 de marzo, tuvo que ver con el cierre de las brechas tecnológicas. O sea, es como cada año van dando un foco, ¿sabes? Van poniendo un foco en algún tema y ciertamente la brecha digital es real, existe, fíjate, en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, las ciencias STEM o duras que llaman, responde mucho al estereotipo de lo masculino asociado a lo lógico, racional, las finanzas, los números, la cosa. Entonces, muchas niñas y adolescentes se inhiben de estudiar este tipo de carreras y entonces se gradúan básicamente, son más hombres que mujeres en esas áreas y cuando tú vas a las industrias de software y de programación es un hombrerío
y eso de alguna manera quienes alimentan los algoritmos de todas las aplicaciones y todas las herramientas de inteligencia artificial están siendo hombres y entonces están replicando los mismos sesgos que vivimos en la vida real, en la vida digital. Entonces hay una brecha más o menos importante de acceso de las mujeres a Internet, a herramientas de tipo tecnológico, por lo tanto, entonces allí, que es el futuro, presente y futuro de nuestra sociedad, pues estamos volviendo a quedar desdibujadas. Entonces creo que ese es un tema en Venezuela, por ejemplo, está Chamatec o está STEAM Lab o Girls Innovation. O sea, hay muchas iniciativas de ONG y personas que están tratando de incentivar en niñas que le agarren el cariño, sobre todo a los padres que no las desestimulen y digan, no, eso es de hombre, tú más bien estudia enfermería o para maestra o, ¿sabes? Lo típico que supuestamente nacimos las mujeres para hacer. Así que yo creo que es un trabajo necesario y que se está haciendo. Susana Reina publicó Atrevidas. Quisiera que nos hablaras un poco de este libro y dónde lo puede conseguir la audiencia. Sí, Atrevidas es un manual de trabajo personal para el activismo feminista. Surgió de haber hecho unas 23 ediciones del curso entre 2015 y 2021, más o menos. Y bueno, todo lo que aprendí de esa experiencia de más de 800 mujeres, pues lo plasmé acá. Y tiene que ver con un poco la idea de que el atrevimiento se aprende, que no es una cosa personal, sino que yo, para poder hacer estas cosas que hacemos, por ejemplo, de Feminismo Inc., se requiere coraje porque estás innovando, porque vas a recibir un montón de rechazos y de resistencias culturales típicas y entonces hay que tener capacidad desde tu cuerpo, tu lenguaje, tu emoción para poder persistir en tu idea, llevar tu activismo, que para mí, pues lo puse feminista, pero puede ser activismo ambiental, activismo sanitario, activismo comunitario, activismo social en general. Porque toda persona que quiere romper algunas creencias, pues tiene que estar preparada para hacerlo y que su mensaje tenga mucho impacto. Finalmente, Héctor, las culturas son redes de conversaciones y cuando cambiamos las conversaciones cambia esa cultura. Entonces, bueno, tiene 12 lecciones con 25 ejercicios, está acompañado de un cuaderno de actividades y lo más bonito es que, bueno, que parte de la idea de que yo no puedo transformar mi comunidad si no me transformo yo primero. No existe transformación social que no empiece por una revisión. Y yo en mi caso, por ejemplo, me veo todos los días mis machismos. Yo no puedo negar que soy machista porque nací en esta cultura y a veces se me sale, la diferencia es que me doy cuenta y echo para atrás y busco maneras distintas, por ejemplo, de relacionarme con mis hijos, con mi marido, con mis vecinos. No puedo estar con un discurso para la calle y después yo internamente soy una patriarca, tú sabes, de librito, así que creo que esa reflexión personal es la que yo invito a hacer desde este libro, que está a la disposición si me escriben a info@feminismoinc.org, feminismoinc.org o en la cuenta de Instagram, que es feminismoinc, INC, en la bio está el enlace para hacer los pedidos, porque bueno, fue por autoedición, en este momento estoy en Maracaibo, lo presentamos y muy chévere todo, estuvimos en Caracas, en Panamá vamos a estar en Ciudad del Saber el 31, así que ando haciéndole la gira a mi libro que me tiene muy, muy, muy contenta porque bueno, porque sé que funciona y que quien lo lea pues va a ver otra cosa distinta. Antes de cerrar la entrevista, antes de terminar, quisiera pedirte un ABC rápido para esas mujeres que están viendo esta entrevista y que quizás dicen, bueno, por dónde empiezo? ¿Soy víctima de alguna de estas brechas? ¿Soy víctima de un maltratador? Quisiera formarme en términos de feminismo como sistema político. ¿Qué leo? ¿Qué veo? ¿Qué podcast busco? ¿Qué escucho? Un ABC que sé que no es fácil, pero un ABC muy rápido para estas mujeres que nos están viendo. Y para los Sí, hombres bueno, también, por supuesto. sí, hombres y mujeres sí que quieran hacer una diferencia. Lo primero, lo que tú dijiste, darse cuenta. Eso no es tan fácil, ¿sabes? Es decir, wow, tengo esta situación, tengo este problema, porque a veces me pasan las charlas que tú le dices cosas y ellas se quedan así como, yo he sido víctima de violencia, lo descubren allí, ¿sabes? Porque la naturalizamos normalizamos tanto que forma ya parte del paisaje social que el marido tuyo te grite y eso sea normal. Entonces, bueno, cuando te das cuenta ya hay un cambio ahí perceptual importante. Lo segundo es buscar redes. No te quedes sola. Este camino es muy, muy duro para andarlo uno solita por ahí. Lo personal es político, como decimos en el feminismo. No te pasa a ti sola, nos pasa un gentío. Entonces,
unirse a redes en tu localidad, en tu comunidad, o redes virtuales, que la tecnología es maravillosa y yo creo que esto ha avanzado más rápido gracias a eso, porque no tengo que vivir en la zona donde están las mujeres organizadas, sino que yo me puedo unir virtualmente a donde sea. Ojalá, mientras más cerca, mejor, pero a la que sea, porque así haces comunidad. Y cuando uno hace comunidad se siente menos solo. Este es un tema colectivo, esto no es un tema individual, liberal de yo soy una entaconada, empoderada, bendecida, que logro lo que me da la gana en la vida. No, eso no tiene nada que ver, ese es un falso empoderamiento. El empoderamiento siempre es colectivo, es tomar conciencia conjunta de que a esto le vamos a salir más rápido si nos unimos ir en contra de esa idea de que las mujeres nos odiamos y nos matamos y nada, nada que ver. La solidaridad femenina es una estrategia política de primer nivel. Y por otro lado, si quieres, bueno, yo te pongo la orden en mis redes, yo tengo un blog también donde invito a montones de mujeres a escribir, porque además creo que escribir es terapéutico per se, es mostrar, y claro, te expone, pero es una exposición que ayuda a otras. Con el testimonio tuyo, muchas cogen inspiración o idea o guía. Y además de eso, pues hay un libro buenísimo que se llama Feminismo para principiantes, que es de Nuria Varela, una española excelente, que ella lo puso en internet, liberado de derechos de autor, descargable gratis como PDF, pones en el buscador Feminismo para principiantes, y ahí está. Y es precioso porque describe en términos muy, muy sencillos cómo ha sido este devenir del feminismo, cuáles son las principales banderas y qué puedes hacer en caso de que tú quieras hacer una transformación cercana. Y obvio, mi Atrevidas también, que lo recomiendo muchísimo porque trae como un paso a paso de cómo pedir, cómo reclamar, cómo negociar, cómo exigir lo que tengo que exigir sin que se generen y se levanten tantos muros y te dejen sola, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un montón de recursos, cuentas importantes que seguir. Yo creo que es un momento bonito para quien quiera sumarse, pues tiene todo ahí a la mano. Susana, agradecerte estos minutos. Susana Reina, si en la radio el tiempo vuela, en las plataformas digitales Ya veo. implacable. Agradecerte muchísimo estos minutos, a usted que nos acompañó hasta este momento. Abajo en la descripción va a encontrar todas las señas que Susana ha dado sobre las redes sociales, sobre el libro, sobre recomendaciones. Y por supuesto, le pedimos que se suscriba al canal, que comparta esta entrevista y todas las que tenemos en la lista del Zoom, porque mientras más personas tengan acceso a la información, vamos a disminuir la desinformación y más herramientas vamos a tener para tomar las mejores decisiones para nuestras vidas. Agradecerles muchísimo el acompañamiento semana a semana. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.